Israel volvió a dejar claro que no quiere una negociación que solo congele el conflicto con Irán. El punto ahora no es solo dejar de disparar por unos días, el punto es impedir que el enemigo conserve fuerzas, reorganice aliados y regrese más fuerte. Y en este 22 de abril de 2026, Netanyahu está insistiendo mucho en este punto y se está asegurando de dejarlo claro. En un fuerte ataque al brazo de Irán en Líbano, donde la tregua de 10 días ya está bajo presión. Mientras Washington intenta salvar las conversaciones y Jerusalén insiste en que no va a renunciar a la campaña contra Hezbollah, ¿qué pasó? Ya te voy a contar todo eso, pero ahora vas a querer suscribirte al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real, con la mejor calidad periodística que hayas visto, con la confianza de Milson Alves. Hubo una tregua anunciada el 16 de abril entre Israel y Líbano, mediada por Estados Unidos, para abrir espacio a negociaciones por un acuerdo más duradero, pero la pausa nació frágil. Israel mantuvo la idea de una zona de seguridad en el sur del Líbano, no aceptó salir del área ocupada de inmediato y preservó el argumento de que puede actuar en autodefensa. Por otro lado, Hezbollah rechazó cualquier fórmula que le dé libertad total de movimiento a las fuerzas israelíes dentro del Líbano. El resultado es un alto el fuego que parece una pausa tensa, no una paz real. ¿Quién está en el centro de esto? Por un lado, Benjamín Netanyahu y el gabinete de guerra israelí, que dicen abiertamente que el objetivo es debilitar a Hezbollah y consolidar una franja de protección en el sur del Líbano. Del otro lado, Hezbollah, apoyado por Irán, que entró en la guerra el 2 de marzo, pocos días después del inicio de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero. En medio está el gobierno libanés presionado entre la destrucción en el territorio, la necesidad de negociar y el riesgo de un enfrentamiento interno con un grupo armado que sigue siendo poderoso, tanto en el ámbito militar como político. ¿Cuándo y dónde? ¿Esto se volvió un problema aún mayor? Se volvió cuando el frente del Líbano dejó de ser un frente paralelo y pasó a interferir directamente en el intento de acuerdo entre Washington y Teherán. Las conversaciones entre Israel y Líbano fueron llevadas a Washington con la participación de autoridades de Estados Unidos, mientras que el canal entre Estados Unidos e Irán depende de la mediación de Pakistán y sigue estancado por exigencias sobre el enriquecimiento de uranio, el bloqueo naval y la libertad de navegación. En otras palabras, la crisis no está limitada a una sola frontera, se ha extendido entre Teherán, Beirut, Jerusalén, Washington e Islamabad. ¿Cómo está actuando Israel? Separando las cosas de manera calculada, Israel aceptó la pausa en el frente directo con Irán en determinados momentos. Pero dejó claro que eso prácticamente no incluye a Hezbollah. Netanyahu llegó a afirmar que apoya movimientos tácticos de tregua, pero sin renunciar a la guerra en Líbano. Ese detalle es decisivo. Israel no ve a Hezbollah como un problema secundario, lo ve como una extensión militar de Irán en la frontera norte. Entonces, para Jerusalén, una negociación con Teherán que preserve la capacidad de Hezbollah no resuelve el problema, solo lo pospone para después. ¿Y por qué Israel no quiere negociar de verdad? En el sentido clásico de la palabra, porque el cálculo israelí no es el mismo cálculo de Estados Unidos. Washington trabaja con la idea de reducir daños, abrir espacio para el diálogo, bajar el precio del petróleo, evitar un choque mayor y tratar de obtener concesiones nucleares de Irán. Israel trabaja con otra lógica. Si el enemigo todavía tiene misiles, estructura, comando, dinero, ruta de suministro y un grupo aliado armado en la frontera, entonces la amenaza sigue viva. Para el gobierno israelí, un acuerdo que deje esa base de poder en pie puede ser peor que una guerra. Ahora, aquí es donde entra la explicación histórica. Desde hace décadas, la seguridad israelí opera con la idea de atacar antes de que la amenaza madure. Analistas llaman isso Doctrina Begin, en referencia al ataque de Israel al reactor iraquí de Osirak en 1980. En ese momento, la acción fue condenada por organismos internacionales, incluso en el ámbito de la Agencia Nuclear de la ONU. Pero el mensaje político en Israel se mantuvo: no esperar a que el enemigo llegue al punto de volverse intocable.
Esa misma lógica es utilizada por analistas para explicar el ataque de 2007 contra una instalación siria sospechosa de tener vínculos nucleares. Traduciendo esto a la crisis actual, el mensaje es simple y duro. Israel no confía en que un papel firmado sea suficiente para neutralizar a Irán y sus aliados. Si Teherán mantiene capacidad nuclear sensible, si Hezbollah sigue armado y si la frontera norte sigue bajo amenaza, Jerusalén entiende que la negociación se ha convertido solo en una pausa útil para que el otro lado tome aire. Por eso, la diplomacia tropieza a cada rato. El problema no es solo el texto del acuerdo, el problema es la falta total de confianza de Israel, de que el acuerdo vaya a durar y de que el enemigo vaya a debilitarse. De hecho, en Líbano, esa cuenta tiene aún más peso. La tregua mediada por Estados Unidos no exige el desarme inmediato de Hezbollah, que era una exigencia central de Israel. Al mismo tiempo, tropas israelíes siguen en una franja del sur libanés. Y el gobierno de Beirut teme tanto la continuación de la ofensiva como el riesgo de una explosión política interna si intenta enfrentar a Hezbollah de frente. El primer ministro Nawaf Salam dijo que el Estado libanés no quiere confrontación con el grupo, pero tampoco aceptará intimidaciones. Esto muestra el tamaño del estancamiento. Líbano quiere soberanía, Israel quiere seguridad total y Hezbollah no acepta ser desmantelado en la mesa de negociación. El costo de esta fórmula ya es muy alto. Según Reuters, más de 2.400 libaneses han muerto desde la escalada y el sur del país se ha convertido en una zona de enorme destrucción y desplazamiento. Eso ayuda a explicar por qué París, Washington y otras capitales se mueven tanto. El miedo no es solo humanitario, es estratégico. Cuanto más se hunde el Líbano, más difícil se vuelve estabilizar la frontera, más espacio hay para la radicalización y más lejano queda cualquier arreglo duradero entre Israel e Irán. El frente libanés dejó de ser accesorio, se volvió una pieza central del tablero. También existe el hecho de la guerra con Irán, la disputa sobre la navegación y los bloqueos en el entorno del Golfo sacudieron el mercado y empujaron a Estados Unidos a intentar una salida diplomática. Solo que, para Israel, el costo energético de Occidente no puede valer más que su propia visión de supervivencia. Ese choque de prioridades explica por qué Washington habla de una oportunidad de acuerdo, mientras que Israel actúa como quien ve una rara ventana para quebrar la columna vertebral militar de los aliados de Teherán. Aliados de Teherán. No es una divergencia menor, es una divergencia sobre el objetivo final. Al final, Israel no cree que negociar hoy elimine la amenaza de mañana. Quien lo ve desde fuera puede llamar a esto rigidez, exceso o una apuesta permanente por la fuerza, pero desde el punto de vista israelí es una elección fría. Enfrentar ahora mientras todavía tiene superioridad o aceptar un acuerdo que puede preservar el núcleo del problema. Y ahí está el fato. Eso pesa sobre todo este conflicto. Mientras Estados Unidos intenta administrar la crisis, Israel intenta rediseñar la crisis por la fuerza. Sin desmantelar a Hezbollah, sin frenar el potencial estratégico de Irán y sin cambiar el equilibrio en la frontera norte, Jerusalén tiende a tratar cualquier negociación como incompleta, frágil y en última instancia peligrosa. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad de Milson Alves.